A ver, vamos a estar hablando y como te decíamos, con Gustavo Marangoni. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes para vos, para todas allí. Gracias por llamar. Bueno, yo te quería preguntar, para arrancar directamente, porque, a ver, depende del sector que haya visto la marcha, han hablado de anticuarentena. Si vos tomás a muchos de los que han hablado en el día de ayer en la marcha, la gente que ha concurrido, no ha mencionado directamente la cuarentena, sino el foco lo han puesto fundamentalmente en el no a la reforma judicial. ¿Qué visión tenés, qué mirada tenés vos de lo de ayer? Me parece que en primer lugar es una marcha de oposición al gobierno o de un sector de la oposición al gobierno. Sí. En los últimos años nosotros vemos que en la Argentina la política la protagonizan dos coaliciones, una de carácter peronista, otra de carácter no peronista. La peronista contiene otros subgrupos, progresistas, gente de izquierda, movimientos sociales, etc. La no peronista contiene coalición cívica, Unión Cívica Radical, gente del PRO y también un sector de antiperonismo o antikirchnerismo muy fuerte, que yo creo que ayer, no sé si fue el único participante, pero es el que tuvo mayor relieve, Sí. y el que señaló, entre otros temas, el que vos marcás, reforma judicial. Pero creo que, evidentemente, ahí tenés un tono, vamos a decirlo de esta manera, están los que protagonizan su resistencia con aguante, digamos, al mismo estilo que lo hacía a lo mejor el kirchnerismo más duro en los años 2016-2017, del mismo modo ahora a 8 o 9 meses de la gestión de Alberto Fernández. Cada coalición a su vez también está de alguna manera deliberando cuestiones internas entre moderados y entre halcones, entre los que son más conciliadores y los que son más frontales, y creo que esto sucede tanto en uno como en otro espacio. Ajá. Ahora, ¿qué ha dejado esta marcha para vos? ¿Qué ha dejado en el sentido políticamente hablando? Más allá de que, bueno, algunos hablan de que hubo una gran cantidad de contagios, intuyen y demás. Lo que deja en primer lugar es algo que creo no es novedoso, que todos lo sabemos, que digamos, hay dos sectores en la Argentina que tienen una posición muy fuerte y muy confrontativa y que no la van a cambiar. Lo que dependerá en todo caso es de los moderados de cada coalición, ver cómo van vertebrando y cómo van articulando eso. Sí. Sí hay algunas curiosidades, Javier. En primer lugar, la curiosidad de que en un gobierno digamos, de pulsión o de origen peronista, las calles hace meses están ocupadas por la oposición, digamos, no por el oficialismo. Tendrá seguramente muchos motivos, muchas explicaciones. La marcha de ayer, que fue, o las marchas de ayer, que fueron importantes en centros urbanos, capitales provinciales. No tuvieron protagonismo de conurbanos, ni del bonaerense, ni de otros conurbanos del país. Yo te diría que, futbolísticamente hablando, además estas dos coaliciones representan de la mitad de la tabla para arriba una, de la mitad de la tabla para abajo otra, con sus demandas. Para algunos serán más legítimas, para otros menos. Algunos jugarán el mérito, la oportunidad y la conveniencia de hacerlo en el contexto de una pandemia como la que estamos transitando, pero lo cierto es que la política argentina ya de alguna manera empieza a transitar discusiones que en parte tienen que ver con el 2020, pero también con el 2021. Claro, con las elecciones de medio término del año próximo. Claro. Bueno, muchos ya están, no digo lanzados, digamos... Concretamente, ¿no? Están más lanzados virtualmente que otra cosa, ¿no es cierto? Haciendo acciones sin decir que son candidatos también. Gustavo, a ver... ayer, por ejemplo, el oficialismo o el gobierno, para ser más exacto, porque estoy hablando ahora de los ministros, muchos de los ministros empezaron a tuitear y tuitearon con las manitos de los emoji aplaudiendo a los médicos. Santiago Cafiero ayer dijo, le pido perdón a los médicos o a los infectólogos porque no pudimos evitar la marcha. Hoy hay tweets de un lado y del otro, ahora los vamos a mostrar para que vos también lo analices, pero digo... ¿hasta dónde eso no provocación? Porque pareciera como que cuanto más el gobierno toma este tipo de definiciones, de actitudes, pero es la primera vez, ¿no? Más fuerza cobra la oposición en hacer, por ejemplo, la marcha de ayer. ¿Te parece eso? Mira, Javier, yo creo que hasta las respuestas son relativamente modestas, digo, en el sentido de no querer subirle intensidad frente a hasta los carteles que ustedes están mostrando en este momento y a las cosas que se señalan, etcétera. La verdad que han sido
me parece a mí, respuestas como para no tratar de, digamos, alimentar el post-marcha. Fíjate que en el día de hoy el gobierno trata de tomar la hoja de ruta de anuncios de obras públicas, de algunos proyectos de leyes. Sí. Es decir, creo que ahí hay una intención en todo caso de tratar de no subirle la intensidad con declaraciones más fuertes, inclusive voceros que son laterales o periféricos, pero pertenecientes al oficialismo, no necesariamente miembros del gobierno, que en otras veces salían a calentar las pantallas o a dar entrevistas a colegas de ustedes. Esta vez han preferido un perfil más reservado. Creo que aquí lo que veremos en los próximos meses es cómo se dirime, tanto dentro de Juntos por el Cambio como dentro del gobierno, el protagonismo de los moderados y el protagonismo de aquellos que son más punzantes. ¿Por qué? Porque y la cancha donde se está jugando esto es una cancha que va a incidir en el resultado por el nivel de barro que presente la cancha. El barro, entre comillas, ¿qué sería? Bueno, el nivel de la actividad económica, de la recesión, de la depresión, la posibilidad de la recuperación. Si la cancha se va secando y el agua se va reabsorbiendo y permite un juego mucho más, digamos, que circule un poco más, o va a ser una cancha que va a estar complicada por inflación, por dólar, por pobreza, por otras cuestiones que seguridad, mira sí, qué sí. cosa me estaba olvidando, ¿no? Sí, Trabajo, digo, por esas cosas que el ciudadano común, obviamente, son las que le presta mucho más atención y que de alguna manera aquellos que el año que viene, como siempre en los últimos años de la Argentina, son los que terminan inclinando el fiel de la balanza hacia un lado o hacia el otro, deciden premiar o castigar, porque yo creo que la dinámica de la política, no solo en la Argentina, pero estamos hablando de nuestro país, se caracteriza en las elecciones más por castigar o premiar que por seleccionar desde el punto de vista así más racional, Sí. pensante. Acá juegan mucho las situaciones personales, pero fundamentalmente también la cuestión del premio o del castigo al momento de llegar a la urnas. Claro, ahora Gustavo, entiendo perfectamente que ahora es un momento difícil para analizar, ¿no? Digamos, las cuestiones políticas en serio por el tema de la pandemia. Esto está claro, y cómo va a quedar, digamos, en todo caso, cómo vamos a ir viendo el país económicamente y el futuro político. Ahora bien, la voz baja, ¿no? Lo que vos podés analizar con respecto al tema de la reforma judicial, ¿qué es lo que en definitiva va a suceder? Porque esto es una señal, si bien es una señal más chica, porque si bien hubo gente que está en contra de la reforma judicial, digamos, ¿qué se dice por lo bajo por parte del gobierno? Pues es que me gusta mucho el término del voz baja que utilizás, pero pensándolo como susurro, como murmullo de una sociedad. Claro. Todos nosotros, ustedes los periodistas, nosotros que nos dedicamos a analizar, estamos, yo digo, dentro del casamiento sin colado muchas veces, ¿no? Sí. Digo, hablamos entre nosotros, entre los que les interesan los temas, y de repente uno vuelve a su casa y habla con sus hermanos, primos, amigos que no están en esto y dicen, ¿de qué me estás hablando? Bueno, yo creo que la reforma judicial es un tema que le preocupa a una parte de la comunidad política, pero que buena parte de la sociedad es bastante indiferente respecto del tema. Más allá de que, por supuesto, con la justicia tendrá sus cuestiones, te dice, bueno, acá la justicia o es lenta o no funciona, o va para el lado de la política, todas esas cosas se escuchan. Pero respecto de la reforma puntualmente, tiene cuestiones tan técnicas que inclusive yo no soy abogado, así que, por ejemplo, yo no me siento un idóneo para poder opinar respecto a si es realmente conveniente unificar el fuero contencioso administrativo con el fuero comercial. No lo sé. O sea, tiene un nivel de especialización que solamente es para sectores más acotados. Me da la impresión que en esto del murmullo, de la voz baja, Sí. de todo lo que tiene que ver con el susurro de una sociedad, hoy está más instalado el tema económico, el tema de la seguridad y el tema de la salud que el tema que hace la reforma judicial. Claro, bueno, por eso también se dio marcha atrás o hubo una intención del tema de la compra de los $200 de dejarla, ¿no?, sin efecto, sí, claro. y finalmente no sucedió. Sí, porque el presidente lo anunció a la mañana del Claro. sábado y a la tarde Y después lo corrigió el Ministerio de Hacienda. Claro.
Bueno, ahí le hubiese dado un elemento adicional, un anabólico a la marcha del lunes, ¿no? Si se hubiese confirmado el fin de semana. Ahora, chicos, ahí hay un tema, ¿eh? El tema no pasó porque se haya dicho, bueno, por ahora no. A ver, tenemos muy poquitos dólares en el Banco Central y muchos pesos dando vuelta, claro, y una demanda creciente de esos famosos $200 solidarios que el mes pasado, aunque todavía no están los datos oficiales, me refiero a julio, se presume que fueron más de 4 millones de personas las que compraron los dólares y que sumando eso más los dólares tarjeta, los dólares turistas, tenés una demanda de casi 900 millones de dólares con un Banco Central que líquidos disponibles, no sé, debe tener 6.000 o 7.000, sin contar el oro y los derechos especiales de giro. Así que ahí el tema sigue, ¿eh? No creo que se haya terminado porque dijeron, bueno, por ahora no. Sí, claro, totalmente. ¿Sabes qué? A ver si podemos ver el tuit de Mauricio Macri. A ver, vamos a ver a propósito de esto. Esto escribió Macri hoy, en la mañana, ¿no? Orgulloso de los miles de argentinos que salieron ayer para decirle basta al miedo y al atropello, y sí al trabajo, al respeto y a la libertad, ¿no? Esto lo hizo desde Suiza. ¿Está en Suiza todavía? ¿O no, en Francia. Ya está en Francia, está en Francia, me ¿no? parece. Está en Francia. Pero y además en dice el principio fue a dispositivo. Suiza, Desde Francia, exactamente. Y bueno, el gobierno, a través, entre otros, de Santiago Cafiero, salió a responderle, ¿no? Y Santiago Cafiero puso: expresidente, aunque esté en Suiza, no puede desconocer la irresponsabilidad que significa fomentar y alentar una marcha en plena pandemia. Esos hospitales públicos que usted desfinanció se merecen que todos seamos responsables, mucho más los dirigentes. Guado de Pedro también dijo algo similar, un poco más corto, y dijo, bueno, Mauricio es Macri, ¿no? Terminó diciendo eso, apuntándole a la frase del kirchnerismo respecto del nombre y el apellido. Pero, ¿qué pensás vos respecto de lo que dijo Macri? Mirá, me parece que Macri ha decidido inmediatamente después de dejar el gobierno, y hasta un poco antes también, porque en la campaña del último tramo tomó una enorme intensidad ideológica, parándose mucho más en el cuadrante de derecha conservador. Sí. Y obviamente que lo haga en Francia es casi servirle en bandeja al gobierno para que le responda, ¿no? Entre París y Suiza, digamos, haciendo esa manifestación. Pero al margen de eso, yo creo que Macri se para en el cuadrante más derecha, más liberal, conservador, casi testimonial, diría, en algunos aspectos. Lo hizo cuando le dio la entrevista a Álvaro Vargas Llosa unos meses atrás, y además en esa propia entrevista marcó conceptos siempre, digamos, en contra de lo que él denomina populismo, etc. Lo que señalo es lo que decía al comienzo de esta conversación. Mauricio Macri está en uno de los subsectores de la coalición opositora que no coincide necesariamente con el que tiene la gestión. Digo, los Morales, los Rodríguez Larreta, están pico y pala peleando, no solo con el tema sanitario, sino con el tema económico de cada uno de sus distritos, ellos y los otros cientos de intendentes que tiene la coalición, y la verdad que no se puede dar el lujo de este tipo de planteos, no por no pelearse con el gobierno, necesita coordinar con el gobierno nacional muchas cosas. El tiempo dirá después cuál es la evaluación que hacen unos y otros respecto a las actitudes tomadas en los peores momentos. Pero bueno, Macri además también advierte que tiene que pararse en la dureza conceptual, no solo como una estrategia defensiva en lo político, sino también defensiva respecto a otras ofensivas que él caracteriza o define que el gobierno o un sector del gobierno está articulando en contra de su Gustavo, figura. pero perdóname, cuando se fue Macri, recuerdo cuando se fue Macri, y ahora te voy a hacer la pregunta, cuando supimos que se había ido a Francia... en realidad se va por un trabajo. Se va por lo de Suiza, bueno, pero se fue. Es el gesto de irse, no sé, en medio de una pandemia y todo eso. Muchos de los analistas dijeron, bueno, con esto pierde total liderazgo o representatividad dentro del PRO, de hecho, dentro inclusive de Cambiemos, algunos criticaron su viaje y demás. Ahora, con lo que dijo la vez pasada, referido a que se pierden las libertades, el presidente le contestó, inclusive le contestó el viernes cuando anunciaron la extensión de la cuarentena, y ahora con este tuit, se reinstala él como uno de los referentes, no digo líderes, referentes en la oposición, porque Larreta, Horacio Rodríguez Larreta, no contesta, ¿no?
No es que no sabe, no contesta. Claro. No es no sabe, no contesta. No contesta. Y uno interpreta el motivo por el cual no contesta. Patricia Bullrich se mantiene de otro lado, es la presidenta del PRO. Que también fue a la marcha ayer. Que fue a la marcha ayer y se mostró. Y por eso la pregunta es, ¿y entonces Macri qué es hoy? Macri no se reinstala porque siempre estuvo instalado y va a seguir instalado en la política argentina. Inclusive esta conducta de irse a Francia y a Suiza, como lo había hecho antes a Paraguay, que es censurada obviamente desde el gobierno, pero también desde algunos propios aliados, en realidad no es algo que él haga de manera vergonzante. De hecho, hay una importante revista, lo puedo decir, la revista Hola, que publicó las fotos, el paseo, que obviamente lo hizo con su conocimiento, digamos, con su facilitación, digamos, de las fotos y de todo eso. Así que no es algo que él se preocupe de ocultar, que a lo mejor otro diría, bueno, me voy, pero que no me vean. No, en absoluto. Ahí hay algo con lo que Macri jugó siempre, que es ese límite difuso entre la política y la celebridad, el adentro y el afuera, ahora con la característica de agregarle este vector ideológico muy fuerte y que ustedes señalaban muy bien que es distinto al que hacen otros. Horacio Rodríguez Larreta, como es el jefe de gobierno de la ciudad, está en comunicación permanente con el presidente y con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, está, digamos, circunscripto por esa función y por esa responsabilidad a llevar adelante su papel de oposición desde otro lugar. Después veremos, pero yo creo que para el año que viene, en principio, por supuesto, yo no hago futurología, pero para el año que viene uno puede presumir que la oposición, que sabe que en el último test electoral tuvo el 41%, tiene ahí un porcentaje importante, que puede ser un poco menos, puede ser un poco más, pero con el cual ponen estrés al gobierno y el gobierno a la vez sabe que si esta oposición se conserva unida, ellos también se van a tener que conservar unidos porque tenés un competidor que con un poquito que pierdas, digamos, te puede ganar la elección de medio término. Ahí tenés la tapa de Hola, vos la pedís, vos la tenés. Qué producción, felicitaciones a la producción. Exacto. Y eso el kiosco está a 2 cuadras, te digo. Las dos últimas. La última pregunta. En este caso, ¿vos creés que el presidente tiene que escuchar, reflexionar o atender a esta otra porción que se manifestó ayer, en especial por el tema de la reforma judicial que hoy se está tratando en el Senado, en comisión? Te puedo responder con una ficción. Sí. Imagínate que estamos nosotros dos, no nos ven, estamos en Olivos. Está Alberto reunido con Cristina. Ojo a lo que vas a decir. Alberto le dice... La frase que vas a decir. Mirá que estamos al aire. Y Alberto le dice a Cristina, mirá, Cristina, la marcha de ayer, ¿viste? ¿Sabes qué? ¿Qué te parece? No, está bien, mejor vamos para atrás y probamos con otra cosa. Es irreal pensar un diálogo de esa naturaleza. Pero además también desde el punto de vista del poder. ¿Te imaginás que si el gobierno, en virtud de la marcha de ayer, hoy retrocediese, lo tomaría el propio gobierno y la propia oposición como un síntoma de debilidad, te diría yo, preocupante? Pero lo hicieron con Vicentín, Gustavo. Independientemente de la razonabilidad o no de la reforma. Pero lo hicieron con Vicentín. Con Vicentín lo hizo el presidente, Sacó el decreto, que no es poca cosa. Sí, pero a diferencia, digamos, yo lo que creo que en el tema de Vicentín, primero había cuestiones de dudas dentro de la propia coalición oficialista mucho más severas. Los gobernadores, básicamente el de Santa Fe, que estaba involucrado directamente con el tema, y el de Córdoba también, evidentemente no iban a acompañar. Es decir, ahí tenían un terreno interno mucho más disputado que en este tema, donde yo también veo que a lo mejor les puede llegar a costar algo, pero es factible pensar que tanto en el Senado como en diputados se puedan tejer acuerdos que permitan avanzar el plano legislativo, cosa que con Vicentín apenas empezaron a orejear el tema, se dieron cuenta que tenían el 4 de copa, el 6 de espada y un ancho falso. Sí, exactamente. Estaban mintiendo mucho también. No digo por el gobierno, sino por la Me encanta la ficción y el truco. Y el truco, exactamente. Y bueno, Gustavo, te iba a decir, mirá, ahí lo encontré porque lo tenía guardado a propósito de tomar nota. La cantidad de dólares que se vendieron, la cantidad de gente que compró y vendió dólares. A ver, acompáñame. Marzo, 435.000 personas compraron 37 millones de pesos.
solamente 200 dólares. En abril, 1.280.000 personas, 194. En mayo, 2.400.000 personas compraron 438 millones de dólares siempre, ¿no? En junio, 3.300.000 personas compraron 618 millones. Es decir, la escala va 37 millones, 194, 438, 618 millones, ¿sí?, de dólares. En julio, estimado, alrededor de 4 millones de personas compraron entre 700 y 750 millones de dólares. Y se estima para agosto que 5 millones de personas compren en total 1.000 millones de dólares. Bueno, esto es lo que te decía, insisto, ahí tenés que sumarle gastos de turismo, de tarjetas, compras en el exterior, servicios que están dolarizados, y los dólares que hay son poquitos, es decir, son poquitos en el Banco Central. Sí. La Argentina está recontra inundada de dólares. Sí, sí. El propio INDEC, en un cálculo conservador, estimaba hace unos meses en 250.000 millones los dólares que estaban fuera del sistema financiero, es decir, claro, cajas de seguridad, abajo del colchón, en una lata de arveja, escondido en el par de medias, digo, en cualquier lugar que a vos se te ocurra. Eso, evidentemente, es uno de los grandes temas de la República Argentina. En primer lugar, por lo obvio, porque se señala que somos una economía con dos monedas. Sí, tal cual. Hay dos monedas y va a seguir habiendo dos monedas. Una que para determinadas transacciones menores, el peso, etcétera, y la otra como reserva de valor y para grandes transacciones. O alguien cuando vos le preguntás el valor del departamento de la casa te lo dice en pesos. No, nadie. Te dice, mi departamento vale 22.350.000 pesos. No. Te dice, mi departamento vale 150.000 dólares, Exacto. 120.000, 70.000, 50.000. Y cuando hablas de autos de alta gama, lo mismo. Sí. Y cuando la gente piensa en el ahorro, está pensando en buena medida en dólares. ¿Y por qué es esta suma y no es más alta? Bueno, porque hay un super cepo. Exacto. Entonces, yo les pregunto, esto como si vos tenés mucha fiebre y te clavás 5 o 6 ibupirac, perdón por el chivo, No importa, digamos, igual seguís teniendo fiebre. Sí. Un poquito menos, pero seguís teniendo fiebre. Vos decís, che, tenés un problema más severo. Tal Esto cual. no es una fiebre de un resfrío así nomás. Andá al médico. Es una algo. infección, como mínimo. Como mínimo hay una Exacto. infección ahí, Exacto. apurate. Bueno, entonces nosotros sabemos que en la economía argentina hay una infección que tiene que ver con una enorme desconfianza del peso, tiene que ver con un fenómeno inflacionario que aunque los últimos meses estuvo en el orden del 2%, te está marcando el problema. Porque Bueno. si vos con una economía que está a mitad de máquina, con salarios que fueron a la baja, con gente que perdió el laburo, con tarifas congeladas, tenés un 2% de inflación, bueno, sabés que el problema está por ahí. Tal cual. Y no con el ibuprofeno. Bueno, Gustavo, gracias por esta charla extensa y la verdad que muy fructífera porque hemos comprendido y analizado varias cosas, varios puntos en este día tan especial después de una marcha y por supuesto por cómo está también la economía. Así que vamos a seguir hablando seguramente dentro de poquito también. Gustavo, abrazo enorme, ¿eh? Gracias a ustedes, gracias por llamar. Saludos Chao. a todos. Hasta luego. Placer. Gustavo Marangoni, ¿eh? Bueno, además se entiende, da mucho ejemplo y Gustavo es uno de los analistas más recomendados a la hora de hacer, claro. por ejemplo, asesoramiento en estas cuestiones. Claro, ¿no? totalmente. ¿No?